Alguna vez creí realmente que los aeropuertos en América Latina podrían costarnos la vida, y aquella noche estuve a punto de usar mi propia vida para comprobarlo. Nuestro avión sufrió un fallo en el sistema hidráulico en medio de una tormenta tropical tan feroz que parecía que el cielo se desgarraba. La alarma sonó, desgarrando los pechos de los pasajeros que se tomaban de las manos. Los niños lloraban. Yo estaba en medio del pasillo con una sonrisa forzada, pero en mi interior solo sentía miedo. No miedo a las alturas, sino a que el lugar donde íbamos a aterrizar no tuviera la capacidad de responder. Cuando el capitán anunció el desvío al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, AICM, todo mi cuerpo se tensó, pues en mi cabeza estaban esos prejuicios antiguos que alguna vez usé para juzgar a toda una nación. Pero solo unas horas después, presencié algo que hizo añicos mi arrogancia. La seguridad real no proviene de la suerte, ni de los héroes, sino de un sistema entrenado para proteger cada vida de manera justa. Después de que las palabras Ciudad de México salieran por los altavoces, seguí de pie como una profesional, pero algo se estaba derrumbando dentro de mí. Me llamo Ania. Soy sobrecargo principal de una aerolínea polaca. Llevo más de 10 años en los cielos. He pasado por innumerables turbulencias y he aterrizado en aeropuertos de todo el mundo, tanto que pensé que podía distinguir cuáles estaban preparados y cuáles no. Ese fue mi error más simple. Dejé que la experiencia reemplazara a la verdad. Crecí en Varsovia, una ciudad donde todo se mide con el mismo estándar de tiempo: silencio, orden, y la frase estándar europeo se repetía como la respuesta final a cualquier problema. En mis primeros años como azafata, hice escala en México una vez. En aquel entonces, joven y cargando una maleta pesada, con el corazón acelerado y apresurada por conectar, solo recordaba el bullicio, un aire tan denso que respirar parecía difícil, los avisos en múltiples lenguas y la actitud sonriente del personal, pero yo interpreté esa sonrisa como una máscara para el caos. Miré todo a través del lente de alguien agotada y apresurada, y juzgué a todo un país por unas horas. Ese recuerdo no era la verdad, pero era excelente disfrazándose de conocimiento. Después de eso, cada vez que volábamos hacia América Latina, solía decir, con la confianza de quien cree saberlo todo, que el servicio era bueno, pero que en sistemas de emergencia no estaba segura. No lo decía con odio, sino por costumbre. La costumbre más peligrosa, porque hace que las palabras parezcan educadas, pero esconden un cuchillo dentro. En la sala de descanso de la tripulación, hablábamos sobre los aeropuertos fiables, nombres familiares como Londres, Frankfurt, Ámsterdam, Zúrich, como si fueran la lista de ciudades de las que dependía el mundo. Cuando alguien mencionaba a México, había risitas sobre la multitud, sobre cómo todo era lento o cómo en una emergencia sería preocupante. No todos lo decían abiertamente, pero el asentimiento silencioso de todos en la sala convertía ese pensamiento en algo normal. Yo también era parte de esos asentimientos. Dejé que se convirtiera en el aire que respirábamos, sin preguntarme nunca si estábamos inhalando algo tóxico. Cuanto más creíamos, más buscábamos pruebas para reforzar esa fe. Si un vuelo se retrasaba en alguna ciudad, decía, ¿lo ven? Al ver a la gente moverse rápido o hablar en voz alta, lo interpretaba como falta de sistema, cuando en realidad podía ser solo un ritmo de vida diferente. Nunca me pregunté si estaba usando una única vara para medir el mundo y llamando a los demás fuera de norma. Recuerdo haber leído un manual de entrenamiento de la empresa que recomendaba, en situaciones de emergencia, considerar aeropuertos de alta capacidad, y los ejemplos dados eran casi siempre ciudades de Europa y Australia. No pensé que ese manual estuviera desactualizado. Creí que era la verdad. Me apoyaba en una seguridad impresa en papel, sin saber que el papel también puede envejecer y la verdad puede actualizarse. Aquel vuelo nocturno comenzó como cualquier otra noche. Despegamos de Varsovia rumbo a Ciudad de México. El avión estaba lleno, el sonido de las ruedas de las maletas en el pasillo, las risitas de quienes empezaban sus vacaciones. Revisé el equipo según la lista de manera sistemática. Cilindros de oxígeno, botiquines, todo en su lugar. Este trabajo repetitivo nos hace sentir que todo está bajo control, y precisamente esta sensación de control es la que mejor nos engaña. Casia, una azafata nueva, me miró con los ojos de quien aún cree en un mundo perfecto. Me preguntó sobre México con curiosidad. No por juzgar, casi respondo al estilo antiguo.
El servicio es bueno, pero me detuve un segundo porque recordé la sonrisa del personal de aquel entonces, una sonrisa que usé para acusarlos cuando tal vez solo sonreían para que alguien cansado como yo se sintiera cómodo. No dije lo que pensaba. Aún no estaba lista para admitir que tal vez yo había leído mal el mundo. Marek, el copiloto, pasó por mi lado y dijo brevemente, al estilo de quien siempre trabaja con riesgos: esta noche, el clima no será tranquilo. Miré por la ventana y vi nubes negras apiladas como muros acercándose desde lejos. Había visto tormentas, pero esta tenía algo más espeso de lo normal, como si el mundo intentara darle una lección a la arrogancia. Volví a revisar a los pasajeros una vez más. Una anciana apretaba la mano de su esposo como si temiera perderlo. Un adolescente con auriculares para cerrar su propio mundo. Un joven dormitando sobre un libro. Estas imágenes me recordaron que la seguridad no es una palabra en un manual, sino la vida real de quienes han confiado en nosotros. Y cuando sus vidas están en nuestras manos, juzgar a alguien con prejuicios, incluso dichos con tono educado, es vergonzoso. Comencé a sentir grietas en mi seguridad, grietas no lo suficientemente grandes para cambiarme al instante, pero sí para callar mi corazón y escuchar más. No sabía que pronto sonaría la alarma, y el nombre de México no sería solo un punto en el mapa, sino el lugar donde tendría que mirarme al espejo y preguntarme con franqueza, por primera vez, ¿en qué creo realmente? ¿En la verdad o en mi propia soberbia? Regresé al pasillo estrecho entre los asientos. El choque de cubiertos contra las bandejas parecía el ritmo más familiar de mi vida. Todo parecía tan normal que casi me hizo creer que las nubes negras afuera eran solo el fondo de una noche común. Sonreí a los pasajeros, acepté pedir más agua, le dije a un niño que quería cambiar de asiento, en un momento te ayudo, y luego asentí a Casia como señal de que todo estaba bien. Pero en el mundo del trabajo aéreo, lo anormal suele comenzar con pequeñas cosas que una persona común no nota. El silencio fuera de ritmo del motor, la vibración del fuselaje como si alguien golpeara suavemente el suelo, o la mirada de la tripulación que se entiende sin hablar. Empezó con una ligera sacudida, no el tipo de turbulencia que hace gritar a los pasajeros, sino la sensación de que la respiración del avión era irregular. Miré las luces sobre mi cabeza y vi cómo el agua en el carrito vibraba de la forma en que veía antes de las grandes tormentas. Aún no quería decir nada, porque la palabra de una sobrecargo principal tiene mucho peso. Si hacíamos que la cabina entrara en pánico antes de tiempo, aumentábamos el riesgo innecesariamente. Solo miré a Casia. Ella dejó de arreglar las bandejas y me miró. Levanté un dedo para indicarle que redujera la velocidad y escuchara. Ella asintió como una alumna rápida, entendiendo que la calma también es parte de proteger a otros. Poco después, sonó la llamada desde el panel delantero, corta, clara, y no la señal habitual para pedir té desde la cabina. De inmediato supe que algo había pasado. Respiré profundo y caminé hacia la puerta de la cabina. Muchos pensamientos pasaron como un rayo, pero obligué a mis piernas a caminar uniformemente y mantuve la espalda recta como siempre, porque eso era lo único que podía controlar. Cuando la puerta se abrió, la luz de las pantallas en la cabina era tan fría como un quirófano. Marek se dio la vuelta con la mirada tensa. No dijo mucho, pero la primera frase que pronunció hizo que mi estómago cayera. Tenemos problemas con el sistema de presurización relacionado con la hidráulica. Anya. La palabra hidráulica no es algo que alguien común entienda, pero para quienes trabajamos en aviones es la sangre del control. Está relacionada con el manejo de las superficies de vuelo, las ruedas y otros sistemas críticos. No pregunté si era peligroso, porque esa pregunta es inútil. Lo que necesitaba saber era qué haríamos después. El capitán, un hombre de mediana edad con voz siempre serena y breve, dijo claro como el acero: no arriesgaremos volar hacia la tormenta. Vamos a desviarnos y aterrizar en México, en el aeropuerto internacional. El nombre apareció de nuevo, pero esta vez no vino de un altavoz, sino de la boca de alguien que tenía la vida de todo el vuelo en sus manos. Sentí algo rígido pesando en mi pecho. Quise preguntar inconscientemente si podíamos llegar a otro lugar, pero la profesionalidad me obligó a hacer la pregunta correcta. ¿Qué necesita que prepare? El capitán respondió de inmediato: prepara la cabina para un aterrizaje de emergencia. Haz el anuncio claramente. Revisa todos los cinturones y pon a la tripulación en posición. Asentí y cerré la puerta.
El silencio afuera parecía más pesado que nunca, aunque la mayoría de los pasajeros aún no sabía qué sucedía. Volví a mi posición, tomé el micrófono, pero antes de anunciar, miré mis manos. Estaban frías y sudorosas, aunque había pasado por esto muchas veces. Comprendí que el miedo no desaparece con la experiencia, solo cambia de forma. No se teme por no saber, sino por saber demasiado bien que todo puede fallar. Comencé el anuncio con la voz más tranquila posible, diciéndoles que detectamos un problema técnico y que aterrizaríamos en México para garantizar la seguridad. Vi muchos pares de ojos elevarse de inmediato. Algunos sospechaban, otros empezaron a agarrar sus teléfonos, los niños empezaron a preguntar a sus madres con voz temblorosa, algunos adultos intentaron parecer normales, pero el silencio en los asientos revelaba la verdad. Nadie puede estar realmente normal cuando se menciona la seguridad. Cassia y yo empezamos a revisar los cinturones como robots programados, pero mi corazón no era un robot. Me escuchaba a mí misma tranquilizando a otros mientras yo misma quería que alguien me tranquilizara. Un hombre me preguntó con voz intentando parecer educada: ¿Es grave, señorita? Respondí con una verdad que no dañara. Por el momento, todo sigue bajo control. Aterrizamos para garantizar la máxima seguridad. No mentí, tampoco exageré. Ese es el arte de este trabajo, decir la verdad sin empujar a la gente al abismo del pánico. Fuera de la ventana, el cielo empezaba a volverse negro. Las nubes eran densas como lápidas. La lluvia golpeaba el cristal con ritmo frenético. Ya no era el sonido de la lluvia. Era como si el mundo estuviera tocando la puerta violentamente para advertir que no tenemos poder sobre la naturaleza. Vi rayos a lo lejos, y en ese momento comprendí con claridad que mi vieja seguridad, la construida mediante rankings mentales de aeropuertos, era insignificante comparada con lo que estaba sucediendo. Ordené a la tripulación tomar posición, preparar la postura de impacto, pedir silencio y usar la mirada para controlar la situación en lugar de palabras, porque el único sonido que debía resonar eran las órdenes necesarias. Vi a Cassia tragar saliva. Intentó sonreír a los pasajeros, pero leí el miedo en sus ojos. Toqué suavemente el dorso de su mano, indicándole que siguiera el procedimiento. Estamos juntas. El avión comenzó a descender. La presión en los oídos hizo que muchos tragaran saliva. Las máscaras de oxígeno aún no eran necesarias, pero el aire se sentía como si todos estuvieran contando regresivamente sin saberlo. Me senté en el asiento de la sobrecargo, mirando a través del espacio entre las filas, viendo las manos de algunos pasajeros temblando, labios susurrando oraciones mudas. No sabía en qué idioma rezaban, pero sabía que la esperanza humana tiene la misma forma en cualquier nación. Y en los pocos minutos antes de tocar tierra, ese pensamiento del que huí tanto tiempo apareció claramente. No por la tormenta, no por la hidráulica, sino una sola pregunta que me apuñaló el corazón. Si el suelo al que llegamos estuviera mejor preparado de lo que creía, o no estuviera tan preparado como prejuzgué, ¿qué verdad aceptaría? Aún no sabía la respuesta, pero sabía que pronto la Ciudad de México me daría la respuesta por encima de todos los prejuicios que abracé, y esa respuesta podría avergonzarme más que el miedo a morir. Las ruedas tocaron tierra con un impacto que hizo que todos los pensamientos se detuvieran un instante. El rugido pasó por el fuselaje, seguido de una fuerza de frenado que me hundió en el asiento. Bajé la cabeza en la postura entrenada cientos de veces, pero esta vez no era un ensayo. El olor a goma quemada por la fricción y el olor a lluvia húmeda se mezclaron de forma extraña, como si el mundo dijera: has vuelto a la realidad. Cuando el avión se detuvo por completo, la cabina quedó en silencio un segundo antes de que los aplausos estallaran, como si toda la cabina acabara de soltar un aliento reprimido. Sonreí por reflejo profesional, levanté el pulgar a un niño que lloraba antes, pero por dentro no me atreví a relajarme, pues sabía que aterrizar era solo la mitad. La otra mitad era cómo podríamos volver a volar de manera realmente segura. Miré por la ventana. La lluvia aún caía sin piedad, pero bajo las luces de la plataforma vi algo que me dejó petrificada: camiones de bomberos formados alineados, ambulancias justo al lado, vehículos de mantenimiento y un sinfín de equipos, todos en su lugar como si hubieran sido ensayados. No corrían desordenados como en las películas, sino que estaban donde debían estar. Parecía que todos sabían su papel. Mi primer pensamiento no fue un cumplido. Fue la voz antigua en mi cabeza susurrando cruelmente: tal vez solo están haciendo teatro para verse bien.
Me odié por seguir pensando así, pero los prejuicios no mueren fácilmente. Lucharán hasta el último segundo para que no admitamos que nos equivocamos. La puerta se abrió. El viento y la lluvia entraron como si alguien volcara toda la noche dentro. 3 hombres y una mujer subieron. Vestían uniformes técnicos reflectantes, cascos, y cargaban herramientas pesadas, pero las llevaban con una postura firme. El que iba al frente se detuvo ante nosotros. Asintió educadamente antes de hablar en un inglés claro. Buenas noches, soy Son, líder del equipo de respuesta técnica de emergencia de la ICM. Ellas son Mai y Dung. Venimos a revisar el estado y planificar la reparación de inmediato. Su voz no era apresurada ni arrogante, sino sólida, como alguien que carga una verdadera responsabilidad. El capitán le dio la mano y explicó brevemente el síntoma del sistema. Son escuchó sin interrumpir, sin intervenciones inútiles. Después, asintió como si grabara la información en su mente y se giró para ordenar a su equipo con palabras en vietnamita que no entendí, pero el ritmo era como una música bien ensayada, corta, directa y orientada. No empezaron adivinando, empezaron midiendo. Mai abrió una tableta. El diagrama del sistema apareció de inmediato, como si tuviera todo el avión en sus manos. Vi cómo comprobaba los números de serie, comparando con los datos del modelo, como si leyera una radiografía de un cuerpo humano, algo que no puede mentir. Dung fue debajo del avión con equipo de detección de fugas y luces especiales. Los otros 2 organizaron el área de trabajo en tierra de manera segura antes de empezar, como personas que valoran definir el alcance antes de hablar de velocidad. Los focos se montaron rápido, pero no descuidadamente. La posición fue elegida para no deslumbrar ni crear sombras en puntos críticos. Las herramientas se alinearon por secuencia. Con solo mirar cómo organizaban las cosas, empecé a sentir algo en el pecho. No era miedo, era el tambaleo de mi propia fe. Escuché a Marek decir en voz baja: «Se preparan tan profesionalmente como si hicieran esto todos los días». Quise responder sarcásticamente: «Bueno, es su deber», pero las palabras se atascaron en mi garganta, porque acababa de darme cuenta de que nadie del equipo técnico quería que los alabáramos. Nadie se dio la vuelta para esperar un aplauso. Todos solo se concentraron en lo que debían hacer, como si la vida de todo el vuelo fuera algo normal de lo que debían hacerse responsables, no un escenario para ser héroes. Poco después, Son regresó a la puerta. No tenía expresión de emoción, traía información. Hemos encontrado la fuga en 3 puntos de la tubería principal. Necesitamos cambiar empaques y algunos segmentos de presión. Tenemos los repuestos en el almacén de emergencia. Empezaremos a cambiar de inmediato. Calculamos 2 horas y media. Después, revisaremos la presión y haremos pruebas según el protocolo. El capitán arqueó una ceja. ¿Tienen repuestos disponibles? Son sonrió levemente, como quien no cree que esto sea sorprendente. En nuestro aeropuerto siempre tenemos preparación para estas situaciones, capitán, especialmente en partes relacionadas con la seguridad. No esperamos a que ocurra un problema para buscar soluciones. La frase «no esperamos» golpeó mi mente más fuerte que cualquier consuelo, porque no es una frase pretenciosa, es una filosofía de trabajo. Y al escucharla, pensé en mí misma en el pasado, quien consideró la amabilidad de la gente solo como sonrisas, pero esa noche vi algo más profundo que la hospitalidad. El equipo empezó a instalar cámaras para grabar el proceso. Vi un trípode en una esquina y 2 cámaras más montadas en miembros del personal. En mi cabeza, la voz del prejuicio antiguo volvió a luchar. ¿Graban para eludir responsabilidades? Pero antes de que ese pensamiento creciera, Son le dijo al capitán con calma: «Grabamos para asegurar la transparencia y la capacidad de revisión futura tanto para nosotros como para la aerolínea. Toda la documentación de los pasos será entregada al terminar». Las palabras transparencia hicieron que mi cara ardiera, porque acababa de darme cuenta de que yo no había sido transparente conmigo misma. Los había juzgado sin darle una oportunidad a la verdad. El tiempo de espera comenzó. Los pasajeros fueron llevados a la terminal. La tripulación permaneció en el avión para coordinar. Me senté junto a la ventana, mirando a través de las estelas de lluvia, viendo las sombras de quienes trabajaban bajo las luces como un cuadro en blanco y negro moviéndose al mismo ritmo. Intenté encontrar un error, buscar algo para confirmar que no me había equivocado, pero lo que veía confirmaba otra cosa: calma, orden y respeto por el procedimiento.
Empecé a entender que algunos lugares no gritan que son buenos, trabajan silenciosamente, dejan que el resultado sea la respuesta en lugar de la publicidad. En ese momento, el prejuicio no desapareció de inmediato, pero se debilitó, como alguien que se da cuenta de que ya no tiene pruebas para seguir en pie. Y mientras la lluvia seguía cayendo sobre la plataforma, sentí que dentro de mí empezaba a haber un pequeño espacio para la verdad, una verdad que crecería en las próximas horas mientras el sistema que yo despreciaba trabajaba para que tuviéramos la oportunidad de volver a casa. El tiempo en tierra pasó más lento que lo normal, aunque el reloj marcaba cada minuto. En la noche de tormenta, parecía alargarse porque no solo esperábamos el tiempo, esperábamos la confirmación de que la vida estaría a salvo. Me senté cerca de la puerta delantera. Bebí un sorbo de café que ya estaba frío. El sabor amargo no era distinto a los pensamientos en mi cabeza que seguían luchando. Pensamientos que no querían admitir que presenciaba algo bueno que superaba mis antiguas historias. Afuera, bajo los focos, el equipo de Son trabajaba como una máquina con corazón. No tenían tanta prisa que se volvieran torpes, ni eran lentos. Cada movimiento parecía tener una razón. Tomar herramientas, comprobar números, transferir registros, verificar. Miré y pensé en la palabra calma que había escuchado, pero esa noche la entendí en otro sentido. La calma no es ser lento, la calma es no dejar que el pánico destruya la precisión. Mientras los pasajeros eran atendidos en la terminal, ocasionalmente veía al personal acercarse a la tripulación para preguntar si necesitábamos agua o si queríamos descansar. No era preocupación excesiva, era la atención justa, como si supieran lo que todos estaban cargando. Pensé que la delicadeza era secundaria en un trabajo de emergencia, pero esa noche vi que la delicadeza no obstaculiza el proceso, ayuda a mantener el orden. Pasó más de una hora. La radio sonaba ocasionalmente con breves frases y luego silencio. Todo parecía tan controlado que me confundía. Esta confusión no venía del problema del avión, sino del problema en mi cabeza. No estaba acostumbrada a ver que algo que despreciaba funcionara tan innegablemente bien. Marek salió de la cabina, se paró junto a mí mirando por la ventana y dijo con voz grave: «Si en un aeropuerto de nuestra tierra pasara esto, quizás tendríamos que esperar repuestos toda la noche». Sonreí sin sonido. Es cierto, pero aún no quería creer. Él me miró sin reproches, solo como alguien que aprende. Quizás no es que no creamos en ellos, Anya. Solo no creíamos que nuestra fe antigua estuviera equivocada. Esa frase me dejó paralizada. Pensé en mí misma, que amaba la certeza en la vida en el cielo, pero esa noche enfrentaba una certeza que me obligaba a cambiar de perspectiva, y eso era más aterrador que la turbulencia. 2 horas y media después, Son regresó al avión. Su frente estaba sudada, pero su mirada seguía tranquila. Entregó la tableta al capitán como si entregara un resultado médico claro, sin necesidad de adivinar. Hemos reemplazado las partes, capitán. La presión ha vuelto a la normalidad. No hay fugas. Hemos revisado el sistema. Tanto estática como funcionalmente, todo está listo. En 30 minutos terminaremos y enviaremos el reporte completo. El capitán preguntó de inmediato: ¿Estás seguro de que no se repetirá en el aire? Sono respondió con un estoy seguro vacío. Respondió con lógica. Hemos revisado según el manual del fabricante y el estándar del aeropuerto. Si hubiera alguna desviación, no permitiríamos que el avión despegara y propondremos una alternativa a la aerolínea de inmediato. La frase no permitiríamos sonaba dura, pero en esta situación sonó como una declaración de amor, porque es ponerse del lado de la seguridad, no de la conveniencia. Kasia estaba a mi lado y susurró: «Anya, me siento tan mal. Pensamos muy mal de ellos, ¿verdad?». Miré su rostro, vi la pureza en la pregunta y supe que esta chica estaba madurando en una sola noche. «Así es», respondí brevemente, «pero el sentimiento de culpa también es bueno. Significa que aún tenemos un corazón que puede ser reparado». Poco después, el personal empezó a llevar a los pasajeros de vuelta al avión. Algunos lucían cansados, pero muchos se veían aliviados por la buena atención. Alguien preguntó con voz preocupada: ¿de verdad está arreglado? Esta vez los miré a los ojos y respondí con una seguridad que no venía de mi ego, sino de lo que vi con mis propios ojos. Ya está. Todos los procedimientos han sido verificados. Volaremos de nuevo de manera segura. Los pasajeros tomaron sus lugares. El ambiente en el avión era como el de personas que acababan de pasar por un gran percance
y empezaban a volver a su vida cotidiana, tomando almohadas, ajustando cinturones, intentando hablar de trivialidades para ocultar el miedo. Todos querían creer que de ahora en adelante sería una noche normal. El avión comenzó a rodar hacia la pista. La lluvia aún no terminaba, pero las luces del aeropuerto se extendían como un camino a casa. Me apoyé en el respaldo de la silla, sintiendo la vibración de las ruedas deslizándose en el suelo. Quería que mi corazón dejara de hacer preguntas, pero el corazón no es un interruptor. El capitán anunció con voz serena: «Estamos listos para el despegue. Por favor, abrochen sus cinturones». Y entonces la aceleración llegó. El cuerpo fue empujado hacia atrás. El sonido de los motores crecía. La pista parecía tan larga como si el tiempo se estirara para decidir el destino. Contuve el aliento sin saberlo. Este era el momento en que la verdad hablaría por encima de cualquier prejuicio. El avión dejó el suelo suavemente, sin sonido de alarma, sin fuerzas anormales, solo la sensación de volver al cielo como cualquier otra noche. Pero para mí ya no era igual, porque era una prueba sin necesidad de palabras. 20 minutos después, la luz de alerta en el panel de Marek seguía apagada. El sistema funcionaba a la perfección. El capitán envió un mensaje corto a la tripulación: «Todo normal». Kasia me miró sonriendo, pero con los ojos llorosos. Asentí como queriendo decir que lo superamos. Pero aún así, debo admitir honestamente que una parte de mí seguía siendo terca. Intentaba susurrar que solo fue suerte, como un perdedor que aún busca razones para no admitir que el mundo es más grande de lo que creía. Fui a servir agua a los pasajeros de nuevo, como volviendo a mi viejo papel, pero dentro de mí ya no era la misma. Empecé a darme cuenta de que mi prejuicio no fue destruido por insultos o lecciones pretenciosas. Estaba siendo destruido por algo mucho más firme: la profesionalidad silenciosa y un sistema eficiente. Y mientras pensaba que esa noche terminaba ahí, no sabía que pronto vendría otra pieza de la verdad sin aviso. Haría que la palabra suerte a la que me aferraba se me escapara de las manos, dejando solo un arrepentimiento doloroso. No sobrevivimos porque el cielo tuviera piedad, sino porque había personas en tierra listas para la vida de extraños de manera justa. Cuando aterrizamos en Singapur, todo parecía volver al mundo normal tan rápido. Los pasajeros se levantaron por su equipaje. El sonido de las ruedas en el pasillo, el mismo que escuchaba todos los días, casi me hizo confundirme pensando que la tormenta en Ciudad de México fue solo un capítulo pasado. Pero la verdad de quienes trabajamos en el cielo no termina al tocar tierra. Nos sigue al hotel, en la quietud de la habitación, en momentos en que no necesitamos sonreír a nadie, y no tenemos que decir «no se preocupen», mientras el corazón aún tiembla. Esa noche, tras bañarme, me senté en el sofá frente al televisor. Mi cabello aún estaba un poco húmedo, pero la humedad del aire de Singapur me hizo pensar de inmediato en la lluvia en México. Encendí un canal de noticias internacional al azar, solo por necesitar algún sonido que llenara mis pensamientos. La imagen que apareció en pantalla hizo que mis manos se tensaran. Un avión envuelto en fuego, las luces de las ambulancias parpadeando como un corazón con taquicardia. El titular decía: «Accidente tras reparación urgente». El reportero hablaba con seriedad sobre cómo el avión tuvo que aterrizar de emergencia por fallo hidráulico. Luego fue reparado apresuradamente y se le permitió despegar antes de que ocurriera la tragedia. La palabra hidráulica apareció de nuevo en mi cabeza como una cuchilla. Sentí que el mundo me estrangulaba, obligándome a mirar la verdad. La noticia continuaba. La investigación preliminar detectó deficiencias en estándares, falta de repuestos, procedimientos incompletos y documentación confusa. No estaba segura de si la habitación se enfrió o si mi cuerpo se estaba congelando. La respiración se atascó como si hubiera tragado una piedra. Empecé a ver imágenes superpuestas, no las llamas en pantalla, sino la pista en México, las luces, el equipo de son trabajando con calma, la cámara grabando el proceso, el diagrama en la tableta y su voz. Si hay alguna desviación, no permitiremos que el avión despegue. En ese momento comprendí que su dureza no era crueldad, era el muro que se interponía entre nosotros y la muerte. Me cubrí la boca inconscientemente. Las lágrimas corrieron en silencio, no por lástima a mí misma, sino porque vi claramente que si esa noche no hubiéramos aterrizado en un aeropuerto con un sistema tan preparado, la noticia de esta noche pudo haber sido nuestro número de vuelo. Y la frase
Todos los pasajeros perecieron, pudo haber sido sobre las personas a las que sonreí ayer. El miedo que tuve esa noche se transformó lentamente en vergüenza, una vergüenza más pesada, porque no era ante otros, sino ante mis propios pensamientos. Me reí interiormente de que ellos hacían demasiado, sospeché que estaban actuando, pensé que tal vez no eran capaces, mientras que todo lo que hicieron fue estar ahí para que personas extrañas volvieran a casa. A la mañana siguiente, me reuní con Kasia y Marek en el lobby. Ambos llegaron con una cara que leí de inmediato. También habían visto las noticias. Kasia se sentó apretando su taza de café. Marek suspiró antes de decir: si ayer no hubiéramos aterrizado en México, quizás seríamos esa noticia. Asentí, era la verdad más dolorosa. Miré a Kasia. Ella dijo con voz temblorosa: señorita, en el avión pensé que eran innecesariamente meticulosos. ¿Por qué graban? Pensé que buscaban problemas, pero si no fuera por todo eso. Se detuvo. No se atrevió a decir habríamos muerto, pero la palabra no dicha era la más resonante. Marek miró por la ventana. Trabajamos con riesgo cada día, pero pensamos erróneamente que la seguridad es solo cosa de los que estamos arriba. Anoche vi que precisamente los que están en tierra son quienes nos dan la oportunidad de volver al cielo. Esa frase fue como una bofetada suave, no fuerte, pero muy clara. Pensé en la sonrisa de Son y su equipo. No era una sonrisa para vender simpatía, era la sonrisa de alguien confiado en su sistema. Pensé en las palabras que dijo a su equipo. No entendía el significado, pero entendía el propósito: ser lo suficientemente rápidos para salvar vidas, pero lo suficientemente minuciosos para no llevar a la muerte. Finalmente lo dije, aunque fuera amargo. Teníamos prejuicios, y esos prejuicios hicieron que consideráramos la profesionalidad de otros como algo sospechoso. Al decirlo, sentí como si me quitara una armadura de hierro del pecho. Kasia me miró como pidiendo confirmación de que admitir errores no nos hace peores. Sonreí levemente. Admitir errores no nos hace pequeños, Kasia. Nos ayuda a empezar a madurar realmente. Marek asintió. ¿Qué haremos ahora? Esa pregunta me hizo mirar mis propias manos. Manos que servían agua, abrochaban cinturones, repetían consuelos, pero nunca se hicieron responsables de mis propios pensamientos. Dije claramente: tenemos que pedirles perdón y darles las gracias. Marek no dijo nada, pero sus ojos mostraron acuerdo. Kasia cerró los ojos, asintió. En la cultura de México, escuché la palabra orgullo o dignidad, que es no molestar a otros. Pero esa noche entendí el orgullo en otro sentido: sentir el peso de lo que otros hacen por ti y no usar tu propia arrogancia para pisotearlo. Volví a la habitación, abrí mi computadora, pero no busqué rankings de aeropuertos. Busqué entender por qué podían estar tan preparados, no para buscar fallas, sino para aprender. Porque en mi interior, la lección era clara. No solo México nos salvó, es una pregunta mayor. ¿Qué sistema permitió que personas comunes en tierra salvaran a quienes estaban en el cielo y obligó a alguien como yo a inclinar la cabeza ante la verdad? Una semana después de volver a Polonia, me despertaba de noche por el sonido de la lluvia en mi memoria, aunque afuera solo había silencio. El goteo de agua me sobresaltaba como la alarma en la cabina. Nunca temí tanto a la tormenta, no porque fuera más fuerte, sino porque aquella tormenta sopló mi seguridad falsa, dejando solo preguntas. ¿Cómo sobrevivimos y por qué dudé de quienes nos salvaron? Como sobrecargo principal, fui citada a una reunión de seguridad en la sede. La sala de reuniones brillaba con luces blancas frías, la mesa larga, con pilotos, personal de mantenimiento y gerentes superiores. El gerente comenzó a hablar del accidente de la otra aerolínea. No lo dijo para causar miedo, sino para advertir. La seguridad no es una palabra bonita, es la línea entre la vida y la pérdida. Luego, la pantalla mostró: actualización de capacidad de respuesta terrestre. Apareció: Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Mi corazón se saltó un latido. El gerente dijo claramente: durante años, usamos datos con sesgo hacia aeropuertos europeos y no actualizamos la capacidad en América Latina. Eso es un riesgo sistémico. El sesgo sonaba educado, pero para mí era un dedo señalando mi mente. Pasó a la diapositiva más importante, el AICM, evaluado con alta capacidad de respuesta ante emergencias, equipo listo 24/7, almacenamiento de piezas, procedimientos rigurosos y transparencia. La voz en mi cabeza que decía que estaban actuando se cayó.
Lo que vi no era una actuación, era un estándar. El gerente mencionó que nuestro vuelo se usó como caso de estudio. La decisión de aterrizar en México creó las condiciones ideales para una reparación completa. Habló de cómo, sin un sistema de apoyo suficientemente bueno, el riesgo tras una reparación urgente aumenta. La sala estaba en silencio. Miré a mi alrededor, viendo cabezas asintiendo. Después de la reunión, busqué al capitán, mirando por la ventana. Me vio y preguntó: ¿Estás bien, Anya? Sonreí. Estoy muy avergonzada, capitán. Él arqueó una ceja. ¿De qué? Dije lentamente. Usted sabía, ¿verdad?, que en México tenían ese sistema, y aún así dudé. El capitán asintió sin sorpresa. Lo sabía, por eso elegí ese lugar. Lo miré directo a los ojos. ¿Por qué no nos lo dijo? Respondió con calma. Porque en ese momento no necesitábamos discutir. Necesitábamos que todos hicieran su tarea y confiaran en la información que yo tenía. Se detuvo un momento. Los humanos tenemos prejuicios. Es normal. Lo importante es que al reconocerlos, no dejemos que decidan nuestras acciones. Esas palabras no fueron un regaño, fueron un espejo. Empecé a entender que la profesionalidad real es el valor de admitir que no lo sabes todo y estar dispuesto a actualizarte. Esa noche, volví a casa y hice algo que nunca hice con tanta sinceridad: escribir una carta. No quería frases bonitas ni disculpas vacías, pues debía ser responsable de mi actitud. Empecé llamándolos por su nombre: Son, Mai, Dung y el equipo. Conté cómo vi su sistema, su calma bajo la lluvia, su forma de trabajar sin buscar elogios, la grabación para la transparencia, y confesé sinceramente que dudé. Escribí una frase que me costó mucho: lamento haber tasado su profesionalidad con mis prejuicios. Una lágrima cayó sobre el papel. No la limpié, la dejé como un sello. Escribí que gracias no solo por reparar el avión, sino por reparar mi malentendido, y gracias por ayudar a más de 200 vidas a volver a quienes aman, aunque nunca sepan el nombre del equipo en tierra. Al terminar, la doblé con cuidado, prometiendo en silencio: de ahora en adelante, no usaré impresiones fugaces para juzgar a un pueblo. No usaré mis estándares para despreciar el sistema de otros sin conocer la verdad. Y en el silencio de la noche, entendí el dicho que se repite tanto: hacer el bien te trae bien. A veces, ese bien es simplemente que un extraño sobreviva, y alguien como yo tenga la oportunidad de empezar de nuevo, sin avergonzarse de la verdad. 3 meses después, volví a México. No fue una noche de tormenta, sino un vuelo normal que voluntariamente pedí, porque quería volver con iniciativa, no por obligación. Al tocar la pista, miré las luces rectas y sentí que volvía a la lección que evitaba. Tras desembarcar, caminé por la manga con manos temblorosas, no de miedo, sino de emoción. Vi a Son esperando. Asintió educadamente antes de sonreír. Bienvenida de nuevo. Esa sola frase me hizo sentir un nudo en la garganta. Asentí con torpeza, pero con la mayor sinceridad de mi vida. Gracias y lo siento. Él no preguntó de qué me disculpaba, igual que las personas que no gustan de reabrir heridas. Solo asintió y me llevó a ver el centro de operaciones. No había ostentación, solo datos, listas, equipos y personas de pocas palabras y mucha acción. Vi la palabra preparación no en carteles, sino en detalles diarios. Al salir, miré al cielo y entendí claramente que lo que cambió mi vida no fue un milagro, fue un sistema construido con responsabilidad y humildad. Una humildad que permitió que la verdad fuera más grande que el prejuicio de una persona.